emisiones tenemos la continuidad del tema del reinado de Saúl versus David. Y hablábamos de cómo un hombre puede gobernar bajo la frustración, bajo el dominio de la frustración. Samuel, nuestro hermano pastor Samuel, continúa con el tema. Sí, estamos hablando acerca de lo que es, lo difícil que es una persona poder estar en una posición y sufrir una frustración en dicha posición. Note algo, hablando acerca de la diferencia entre lo que es el reinado de Saúl y lo que es el reinado de David, hay una diferencia muy grande. Dice, cuando Saúl se encuentra con el reinado, dice que Saúl estaba buscando un asna. Ahora, cuando David viene a la posición del reinado, dice que David estaba en el campo. Dice que allí estaba, ¿qué? Pastoreando las ovejas. Es decir, Saúl entra al reinado sin estar entrenado, pero David viene entrenado. Dice que David estaba ¿dónde? Allí pastoreando las ovejas. Note algo, que a quien le correspondía pastorear las ovejas no era David, Saúl. Es decir, si Saúl está en la posición, Saúl necesitaba un entrenamiento, pero bíblicamente cuando se encuentran con él estaba buscando un asna. Ahora, cuando se encuentran con David no se encuentran con él visiblemente. Escuche esto, porque esto es algo poderoso. Con David no se encontraron visiblemente. El cielo dio una orden de que David ocupara la posición en la tierra. Mire la diferencia. Saúl se encuentran con él face to face, pero David no se encontraron face to face con él, sino que alguien habló de él. Es decir, que cuando el tiempo de Dios llega a mi vida, yo no necesito que la gente me vea para que me posicione, porque a mí quien me posiciona no es la gente, a mí quien me posiciona es Dios. Eso hoy en día, en este tiempo, wow, esta palabra está poderosa. Esta palabra yo sé que le va a ministrar a mucha gente, porque tenemos o tiene mucha gente que adueñarse esa palabra y entender que necesita la promoción de Dios. No la promoción humana, que hay gente que se promociona y de Dios. ¿Y cuándo Dios te va a promocionar? Vemos que tú hablabas de David. ¿Dónde estaba David? Estaba atendiendo la oveja. En el campo, pastoreando las ovejas. ¿Y Saúl? Saúl lo encontraron, fue buscando un asta. Entonces, ¿cómo Dios coloca a cada uno en la posición correcta? O sea, espere que sea Dios que lo promocione. Exacto. Continúa. Cuando yo me promociono yo mismo, o el hombre me promociona, la promoción más horrible que puede existir para un ministerio es la del hombre. Porque el hombre, cuando se cansa de ti, después que te sube, de allá arriba te suelta. Normal. Entonces, usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, necesitamos esperar que sea Dios que nos posicione. ¿Quién estaba viendo a David? Nadie. David no estaba presente cuando llegaron a la casa de su padre. Cuando Samuel llegó a la casa de su padre, David no estaba en la casa. ¿Estaba dónde? En el campo, y dice que pasaron 7 hijos de él. Y cuando pasan 7 hijos de él, dice, no hay otro, porque Dios me dijo que de aquí iba a salir el que era rey. Pero Samuel, cuando Samuel llegó, ¿qué pasó? Vive Jehová, que tu ungido está frente de mí. Entonces, ¿qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Dios? No, ese Noé. Y viene el otro, y ese Noé. Y viene el otro, y ese Noé. ¿Sabes? La parte humana que estaba operando, que se activó. Pero entonces, Dios es un Dios tan bueno y poderoso, que Dios permite que cada quien experimente sus emociones. Y después, entonces entra Él. Y hay un problema, porque a veces cuando tú dejas que tus emociones te dominen, el proceso se atrasa. Y lo más difícil en la vida es regresar de atrás para adelante y comenzar a caminar lo que ya tú caminaste un día. Entonces, ¿cuál es el problema? David se habría hablado de él. Por eso es que
se habla con Isaí, dice, ¿son estos todos tus hijos? Tenía seguridad Samuel lo que está diciendo. Y sabe lo que dice su padre, dice, queda aún el menor. Es decir, el menor está en el campo pastoreando las ovejas. Según la ley judía, no era el menor que le tocaba apacentar ni cuidar las ovejas. Era el mayor. Era el mayor. Entonces, cuando usted saca una conclusión, usted se da cuenta que aquel que mandaron a buscar no lo seleccionó Samuel, no lo seleccionó su padre, no lo seleccionaron su hermano, lo seleccionó Dios. Cuando Dios te selecciona, no importa donde tú estés, tu humanidad puede estar visible o invisible, y fue el cielo que habló a favor de ti. Había una preparación de antemano. El hombre estaba preparado. Entonces, vuelvo y por eso hago esta intervención. Siempre el creyente y el hombre de Dios, que Dios lo llamó, tiene que entender que es obligatorio de parte de Dios, que aunque tú quizás seas el menospreciado, tú vas a ser el elegido. Yo siempre digo que cuando tú eres el elegido, vas a ser el menospreciado. Aleluya. Es que, oiga, hay gente que me menosprecia a mí y que menosprecia al otro, no es porque es alguien espiritual. Note algo, que todo el que menosprecia a alguien es porque carece, ¿sabe de qué? De discernimiento. Porque cuando yo lo menosprecio a usted, porque yo tiré un cálculo de acuerdo al concepto que tengo de usted. Entonces había un problema, y era que Saúl entendía que David no calificaba. Según los cálculos humanos. Según sus cálculos humanos. Porque hay gente que ellos te catalogan y forman un formato de ti de acuerdo al concepto que tiene de tu persona. Exacto. Dios no trabaja así. Dios utiliza una forma diferente. De hecho, Dios, lo que no parece son los que califican para Él. O sea, que nosotros podemos decir que, bueno, cuando yo y tú llegamos, quizás nosotros no teníamos el atractivo o la posición. Hoy en día estamos, muchos nos jugaron, muchos comenzaron a decir, nos dieron un tiempo límite, pero todavía estamos de pie. De pie. Porque a mí no me calificó el hombre, ni a usted lo calificó el hombre. Note algo, cuando Saúl ve a David, Saúl dice, pero este muchacho no va a poder pelear, porque ¿cuántos años no tenía David? Era un muchachito. Sí, cuando usted hace un análisis, según dicen los exégetas, tenía aproximadamente 15 años. Sí, 15. Es decir, para tú ir a la guerra, según la ley judía, tenía que pasar de 17 años. Es decir, según los cálculos humanos, no calificaba a David ni para pelear con ese filisteo. Ahora, la gente se confunde. ¿Por qué la gente se confunde? Porque la gente tiende a formar una expectativa de tu persona de acuerdo a lo que ve y a lo que cree de tu persona. Le voy a decir algo, nadie podrá decir quién tú eres si no tiene la capacidad de tener un discernimiento en el espíritu, de conocerte, no lo que se refleja, sino lo que no se ve. Así es. Es decir, hay gente que parece, pero no son. Entonces, esto no consiste en parecer, esto consiste en ser la realidad de lo que Dios me ha llamado. Escuche esto, David está allí, hay un problema, y el problema es que dice, que Saúl dice, no podrás tú ir pelear contra ese filisteo. En otras palabras, le está diciendo, tú no calificas. La humanidad de Saúl se activó una vez más y comenzó a descubrir cosas según lo que pensó de David. Pero David no era nunca lo que Saúl pensó, porque usted y yo no somos lo que la gente piensa de nosotros. Nosotros somos un pensamiento de Dios manifestado en la tierra. Por eso siempre hay que tener bien claro ese concepto y ese principio. Dios te llamó, Dios te seleccionó y Dios es el que te tiene de pies. Por eso te seguimos aconsejando que siga nuestras redes sociales, Casa El Alfarero, para que sea bendecida tu vida de una manera sobrenatural. Dios te bendiga y shalom.